Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Otra vez llegó el Shabbat y aquí nos encontramos a una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Y de nuevo yo me sorprendo sobre cómo cada vez que leemos la parte correspondiente del Antiguo Testamento a esta fecha, nos da mensajes increíbles sobre lo que nos está pasando hoy en el mundo. La semana pasada comenzamos con el Génesis, fue el comienzo de la lectura de la Torá, del Antiguo Testamento, donde hablé también de que lo que ocurrió en Israel recientemente pasó justo cuando se festejaba el recibimiento de la Torá, es decir, en la fiesta llamada Simchat Torah, que es alegría de la Torá. Ese mismo día ocurrió el evento horroroso que ocurrió, y ahí vemos también como al parecer hay intenciones simbólicas hasta en ese tipo de actos. Entonces ahora vamos a leer y entender y ver también errores de traducción que hay del original en hebreo a las traducciones a los idiomas occidentales. Porque ya aquí en mi canal vamos aprendiendo con el tiempo que hay muchísimos errores, no solo errores, sino malinterpretaciones, y también hay omisiones y cambios. Entonces, en esta porción, que es la de Noé, en hebreo se dice Noach, también se esconden secretos increíbles que se pueden entender o empezar a extraer cuando uno los lee en hebreo y cuando uno analiza con los sistemas de análisis que tiene la Kabbalah, que es el cuerpo de sabiduría que extrae los secretos profundos del Antiguo Testamento, que esos son el mensaje, o sea, que no hay que quedarse con el nivel literal de la historia que se nos cuenta, sino que hay que penetrar en estos niveles más profundos, pero eso se puede hacer solamente en hebreo. Entonces, todos conocemos la historia de Noé, en hebreo se dice Noach, y en general es una historia que se cuenta también a los niños, ¿no es cierto? Porque tiene algo muy lindo a nivel de construir un arca y llenarla de animales. Es una historia que a veces uno se relaciona a ella de una forma bastante superficial, pero realmente se esconden secretos increíbles y sobre todo mensajes para nosotros hoy. Primero, que el personaje Noé aparece antes de que comienza la porción llamada Noé o Noach, justo en el final de la porción llamada Bereshit, que es Génesis. Es decir, tenemos el libro completo del Génesis y dentro del libro la porción llamada Bereshit, que es Génesis. Y en el final del Génesis dice así. Se los voy a leer primero en hebreo y luego en castellano, porque ahí se esconden ya secretos increíbles que están pésimamente traducidos al castellano. Dice así, estamos en Génesis 6:5. Dice: Vairá Adonai ki rabá ra'at ha'adam ba'aretz, ve'kol yetzer machshavot libo rak ra kol hayom. Y ahora vamos a leer esto desde la Reina Valera, y ahí vamos a ver cómo lo traducen, y luego yo les voy a explicar, porque aquí hay cosas que son imposibles de traducir desde el hebreo a cualquier idioma. Dice así: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, recuerden bien, y yo los invito a tomar vuestras Biblias, pueden ser otras traducciones, no tiene por qué ser la Reina Valera, pero ábranla, les pido, y escuchen ahora lo que dice de verdad. Dice así: y vio Dios que mucho era el mal del hombre en la tierra, y todo su deseo o inclinación de su pensamiento, del pensamiento de su corazón, del pensamiento de su corazón, solo era malo todo el día. Y ahora vamos a analizar esto un poquito, porque tenemos la famosa expresión Yetzer Hará, que ya lo he explicado muchas veces, que quiere decir la tendencia al mal, que desde un aspecto se lo puede analizar, ahí lo vemos. Yetzer Hará es Reish Ain, que son las dos letras de Ratzon Atzmi, que quiere decir deseo egoísta, es decir, que
la tendencia al mal tiene que ver con el egoísmo, con querer todo para uno, porque también el egoísmo quiere decir separación, es perder la conciencia de unidad con el todo. Y sabemos que el regreso a Dios es unión, es volver a unirse a Dios luego de que el comienzo fue separación de Dios, y ahí es donde se pierde el paraíso. ¿Qué otra cosa se esconde dentro de la tendencia al mal? Yetzer Hará, y aquí aparece también en la porción. Vemos Yetzer Hará. ¿Y qué es Yetzer? No solamente es deseo, sino que vemos la raíz que es Yud Tzadik Reish, que quiere decir crear. Es decir, que la tendencia, el deseo, crea. Ahí vemos el primer secreto increíble que nos revela la Torá, que bueno, ya hoy en la New Age y en todos los grupos de, no sé, el secreto, The Secret, lo que sea, siempre tratan de enseñar cosas como que si fuera algo moderno, el entendimiento, pero esto viene ya de aquí, lo vemos en la Torá que Yetzer Hará tiene dentro de la palabra inclinación o tendencia o deseo, está la palabra creación, es decir, que el deseo crea. ¿Y qué vemos aquí en esta frase que es increíble? Porque dice, y vio Dios que mucho era el mal del hombre en la tierra y toda la tendencia, y es Yetzer, del pensamiento de su corazón era malo todo el día. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí también? Aquí se va un paso más adelante y se dice pensamiento del corazón. O sea, no es el pensamiento solo aquí, es aquí y aquí. Porque como explican todas las teorías de creación, ¿cómo se hace para crear la realidad? Hay que tener una unión entre pensamiento, emoción y acción. Es decir, tengo que tener una idea, tengo que tener la emoción que la acompaña y luego la acción. Y esas tres cosas, si van juntas, crean realidad. Y aquí lo vemos en la Torá que dice pensamiento del corazón. Y ahora les voy a leer el final de este párrafo, que luego de que Dios describe lo malo, todo lo horrible que estaba pasando en el mundo, por lo cual tenía que borrar al hombre, a los animales, a todo lo que había sobre la faz de la tierra, ¿cómo termina Bereshit, el Génesis? Con esta frase: Venoach matzachen beinei Adonai. Así termina el Génesis, señores. Ahora vamos a recordar, en el Génesis Dios crea un mundo, crea a Adán y Eva, el hombre y la mujer, para que vivan en un paraíso. Y miren cómo termina el Génesis, con Dios diciendo, tengo que borrar todo, el hombre, los animales y todo lo que hay sobre la faz de la tierra y en el cielo, es decir, todo lo que vuela también, por la maldad que había en el mundo. Y eso es solamente en el Génesis. Y el final de Génesis dice, Venoach matzachen beinei Adonai. ¿Qué quiere decir eso? Y Noé encontró gracia en los ojos de Dios. Y ahí hay otro secreto increíble, porque vamos a ver el nombre de Noé, Noach, ahí lo vemos, Nun Het, y la palabra gracia es Het Nun, ¿no es cierto? Que es Noach al revés. Y yo ya les he explicado en muchísimas ocasiones que la Kabbalah, para analizar los secretos que están codificados en la Torah, muchas veces da vuelta la palabra, la lee al revés. Y ahí vemos que por un lado tenemos Noach. ¿Qué quiere decir Noach? La palabra Noach quiere decir cómodo, o se puede decir también en la zona de confort, es decir, alguien que está cómodo es Noach. Y cómodo viene a ser todo lo contrario a levantarse y hacer, ¿no es cierto? Entonces esto sería lo contrario a lo que era Noach, porque Noach se tuvo que levantar y hacer un arca que le tomó 150 años en construirla, mientras todo el mundo se burlaba de él. Entonces, si damos vuelta, la palabra Noach aparece gen, que es gracia, y eso es lo que aparece en los ojos de Dios. Cuando Dios ve a Noé, Él ve en él su potencial, y dentro de su nombre aparece esa gracia divina. Y ahora, ¿cómo comienza la porción con el nombre Noé, Noach? Comienza así. Ele toldot Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav, et Elohim italech Noach. ¿Qué quiere decir eso?
quiere decir, esta es la historia de Noé. Noé, hombre justo, inocente en su generación, con Dios él iba. Se puede decir caminaba con Dios, aunque el verbo es ir, no es caminar. Y ahora quiero conectar esto a lo que yo hablé la semana pasada. Ustedes se acuerdan que cuando yo hablé la semana pasada sobre lo que pasó en Israel y sobre el tema de que de forma inexplicable muchísimas redes de comunicación alternativas y no alternativas permitieron que se vean imágenes horribles, que nunca en la historia se permitió que eso se publique, porque sabemos que cualquier persona sin intención puede llegar a ver cosas horrorosas, y eso es algo que genera muchísimas preguntas, el por qué los hombres que hicieron ese acto tan horripilante, primero que llevaban cámaras con ellos, era muy importante para ellos filmar todos los horrores que hicieron, y luego que se esparza por todo el mundo y lo vean todos. Y ahí yo expliqué algo muy importante, y es que el mal, la oscuridad o el ente maligno, que es el que quiere corromper al ser humano, ¿cómo lo hace? Lo hace haciendo que pierda ¿qué? Su inocencia. Es decir, la inocencia es una cualidad obligatoria para ser parte del lado divino. Sabemos, tal como expliqué la semana pasada, que la serpiente también jugó con la inocencia de Eva y Adán, porque ellos eran hijos de Dios, todavía no conocían ni la mentira, ni conocían el mal. Entonces él los engañó con mucha facilidad. Entonces aquí vemos algo increíble, y es que lo primero que se dice aquí de Noé, que fue quien Dios eligió, ni más ni menos que ¿para qué? Para salvar a la humanidad, señores. Fue el único sobreviviente que trajo su familia, trajo los animales, pero fue él el que salvó a la humanidad. Y dos cualidades aparecen aquí, una es justo y la segunda es inocente. El hombre inocente en su generación, así se lo presenta aquí. Entonces vamos a entender qué importancia tiene la inocencia, y por eso yo les vuelvo a repetir que no se tienten en caer cuando alguien les manda algo y ustedes ya saben que dentro de eso hay algo morboso, horroroso, con violencia, con imágenes que van a destruir vuestro espíritu. No se tienten a verlo, porque eso es parte de la estrategia del mal. Entonces, para concluir con esta porción tan fascinante, que bueno, es muy grande y tiene muchísimo más, pero no se puede tocar todo en un solo video, quiero de nuevo tocar el nombre de Noé, que es Noah, que también puede ser Nah, que quiere decir que está en un estado pasivo, está en un estado de descanso, es decir, que antes de que comience esto, estaba en ese estado, pero luego que Dios lo elige, él se levanta y empieza a hacer. También se sabe que Noé tuvo que plantar árboles para tener suficiente madera para poder hacer esa arca tan enorme. Entonces imaginen la cantidad de años que le tomó esto, y todo el tiempo ante las críticas y las burlas de toda la gente alrededor. Entonces eso les recuerda algo, porque para ser sinceros, luego de ver lo que ocurrió estas últimas 2 semanas en el mundo, además de todo lo que ocurre todo el tiempo en nuestra era, no hay duda que estamos en un momento límite en el que la maldad ha llegado a dimensiones indescriptibles. Por eso yo creo que es muy importante tener la conciencia de Noé, la actitud de Noé, primero entender lo que está pasando y luego levantarse y hacer. O sea, ya terminó el periodo de estar en la zona de confort. Y no importa cuánto sus amigos, sus familiares los llamen locos, conspiranoicos o lo que sea, ustedes tienen que mirar hacia la meta, que es ¿cuál? Sobrevivir. Y no solo sobrevivir, sino que devolverle algo a quien nos creó. Muchos hablan de que aman a Dios, pero ¿de qué forma se ama a Dios? Primero, reconociendo que hemos hecho desastres dentro de su creación y no hemos representado la divinidad. Y quizás, si queremos devolverle algo, tenemos que hacer un esfuerzo por salvar la humanidad.
Entonces, que cada uno tome esto seriamente, se levante, comience a prepararse, almacene alimentos, salga de las ciudades, tenga su agua, tenga su electricidad, etcétera. Ya lo he dicho en infinidad de oportunidades y no me canso de decirlo. Y por último, mi querida audiencia, ya lo he dicho aquí, estoy empezando a hacer un proyecto en Argentina, señores, por si alguien no lo entendió, para tener un espacio fuera del sistema. Entonces ya convoqué a los que les interese esto, puede ser gente de cualquier país. Dejen abajo en el enlace donde les pido su email, dejen su email de contacto para que yo les pueda mandar un video donde yo explico cuál es este proyecto, para que quizás nosotros podamos crear un arca para poder salvar lo que se pueda. Y por último, como siempre, recordarles, tengo mi sitio privado comunidadsilvia.com, donde doy transmisiones en vivo e en directo hablando con libertad de expresión. Por supuesto que ahí van a obtener la oportunidad de también tener una interacción conmigo, de hacerme preguntas en vivo e en directo también sobre el proyecto que estoy haciendo. Entonces yo los aliento a unirse. Y la semana que viene, es decir, mañana domingo, hago una transmisión sobre actualidad y sobre lo que está pasando en Israel, cosas muy importantes que no se las dice nadie en la televisión. Y la semana que viene voy a hacer una conferencia especial sobre un plan que hay de cómo expropiarlos de sus propiedades y de todo lo que ustedes tienen. Ya sabemos que hay una frase famosa que la han inventado gente de un grupo que dice: no tendrás nada y serás feliz. Pero la pregunta es cómo lo van a hacer, y estás apareciendo material que lo explica cómo lo van a hacer. Semana que viene, no mañana, el otro domingo, conferencia dentro de mi sitio privado sobre el plan de cómo los van a expropiar y también qué hacer al respecto. Por supuesto que se pueden hacer cosas al respecto. Entonces los invito a unirse. Y por ahora los dejo con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.